O sea, como que decían que sí está mal el aborto, pero no, o sea, como que no dura tanto y en estos últimos años se ha polarizado mucho más y la batalla cada vez está más complicada, pero pues me alegra que existan este tipo de espacios en donde podamos hablar de esto y sobre todo pues de este tema del desarrollo del ser humano que pues por mi vocación a mí me gusta mucho y pues espero que ustedes también. Primero quisiera hablarles acerca de la importancia de revisar este tema. Nosotros ya vimos en la sesión pasada la importancia de saber cuándo empieza la vida, pero tristemente eso no es suficiente para poder tener esta lucha, porque hoy en día, aparte de decir, esta es una vida humana, esta es una vida con un ADN diferente al de la mamá, al del papá, que hace todo lo posible por sobrevivir, aparte de eso, necesitamos tener más argumentos sobre todo el periodo de gestación para poder contrarrestar todo lo que dicen sobre el aborto. Si está bien en las primeras 12 semanas, si en las 20, en las 24, etcétera. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos este tema, pues, lo mejor posible. Obviamente es un tema muy complicado, no es necesario que nos sepamos todo, pero sí los periodos clave, en los días clave y sobre todo en donde más se argumenta, sobre todo en el sistema nervioso central, en los latidos del corazón. Son muchas cosas que se oyen mucho acerca de por qué el aborto está mal y por qué debería estar mal desde el principio, ¿no? Y pues una ventaja que nosotros tenemos es que la verdad está de nuestro lado y sobre todo en este debate científico-biológico es muy fácil que si nosotros tenemos las herramientas necesarias y tenemos la bibliografía básica y sabemos dar a conocer esta información, es muy difícil que alguien nos pueda refutar porque en realidad pues nosotros estamos diciendo la verdad, ¿no? Esa es la gran ventaja que tenemos sobre todo en este tema científico. Y pues es muy importante para esta batalla porque yo creo que es como la base y luego ya se hablan de otras cosas pues más jurídicas, sociales, etcétera, ¿no? Pero pues la base justo también está padre que empecemos el taller con estos temas. La base yo creo que es esto y pues la verdad, ¿no? Y la verdad está de nuestro lado. La verdad también es que no es un tema sencillo para nada. Igual yo cuando entré a la Facultad de Medicina venía con todo el ímpetu pro vida y entonces dije, seguramente esta materia en biología va a ser como mi materia porque a mí me gusta mucho el tema y yo defiendo la vida y todo. Y pues me encontré con una materia que la verdad es que está bastante complicada. Es un año de materia y tiene muchísima información y sobre todo por todos los cambios fisiológicos que se van dando a lo largo de estos 9 meses de gestación, sobre todo en los primeros, por ejemplo, en esta imagen que vemos aquí, sobre todo en las imágenes que están como en rosita, pues pasan muchísimos fenómenos que ni siquiera nos podemos imaginar porque pues de una célula se va convirtiendo en 2, en 4, va avanzando, se implanta, luego crea unas capas de células, se dividen, se contraen, rotan, o sea, hay muchísimos fenómenos que pasan en las primeras semanas sobre todo, que pues de una célula da pie a tener todos los órganos, todos los sistemas y pues a tener esta máquina perfecta que es el ser humano y desde la fecundación hay muchas cosas que podrían salir mal, ¿no? Incluso hay muchos errores de cuando en la fecundación hay un óvulo vacío o 2 espermatozoides entran, e incluso también hay enfermedades genéticas o incluso la carga genética que ya cada quien tiene con los papás, pues va determinando cómo va a vivir todo este individuo. Y también algo muy importante y sobre todo en estas etapas en donde están los dibujitos rositas, es la mamá. La mamá tiene una influencia gigante en el bebé, sobre todo en estos primeros meses, al consumir medicamentos, al adquirir alguna infección, obviamente al tomar alcohol, tabaco, drogas, etcétera. Todo esto va a ir definiendo a este bebé, ¿no? E incluso también hay una parte psicológica importante. Entonces, pues son una serie de cambios muy grandes y muy complejos que espero
que puedan quedar un poco claros. Traté de hacerlo lo más sencillo posible. Igual, pues al final va a haber una sección de preguntas y respuestas, pero pues espero que les guste y que quede súper claro. Y bueno, quise empezar con este mapa. Es un mapa que pues es bastante triste, porque como les decía hace rato, pues no es suficiente con decir que esto es una vida desde la fecundación diferente a la de mamá y papá, ¿no? Sí, en un mundo ideal eso sería la única razón por la cual podríamos decir que el aborto está mal, ¿no? Pero pues tristemente no es suficiente. Tenemos de antecedente directo la noticia de Colombia, de lo que está pasando en Colombia, de la despenalización del aborto, y lo peor, y yo creo que lo que nos hace pues más tristes, es que lo hicieron a partir, bueno, hasta la semana 24, que la semana 24 es muchísimo, porque el embarazo dura 40 semanas, la 24 son 6 meses, es más de la mitad, y ahorita vamos a ver que para ese entonces ya tenemos a un bebé con todos sus órganos, sentidos, que se mueve, que interactúa, etcétera. Entonces, pero Colombia no es lo único. Busqué un mapa que fuera lo más reciente posible. Obviamente ahorita no está el de Colombia, pero este es de enero del 2022 y este lo publicaron en el The New York Times, en donde ponen, por ejemplo, en color naranja fuerte, en los países en donde está prohibido o permitido solo para salvar la vida de la mujer. Ahí pues podemos ver varios, incluido México, que pues en general casi todos los estados van a tener las leyes en todos los estados son diferentes y las condiciones también en algunos son un poco más estrictos, en otros no tanto. Obviamente ya sabemos que tenemos algunos estados en donde yo vivo, en la Ciudad de México, pues está legalizado, pero en general pues podemos decir que la mayoría puede defender la vida ante ciertas circunstancias. Luego tenemos el naranja clarito, en donde dice que es permitido por razones de salud o socioeconómicas, en donde tengo entendido que pues una mujer puede hacer como una petición a algún organismo institucional y pone ahí las razones por las cuales quiere abortar y se le permite. Entonces, pues es eso. Y luego está los países que están coloreados con gris, en donde dice que aquí el aborto es permitido por cualquier motivo antes o hasta las 15 semanas de gestación. Aquí pues sí no hay que hacer esa carta que les comento, solamente, bueno, no necesita ninguna razón, solamente que tienen alguna semana límite. Estas semanas van a variar de país en país. En realidad por eso les digo que pues sí es importante conocer el proceso embrionario, porque pues en general no hay un consenso mundial que diga, ay, hasta las 12 semanas o 14, etcétera, porque cada quien tiene sus leyes diferentes y entonces significa que pues ninguno pues respeta la vida en ninguna circunstancia, o sea, como que no dicen, ah, pues el primer trimestre, el segundo, el corazón, el sistema nervioso, porque eso es como muchas veces los argumentos que dan los que están a favor del aborto, pero en realidad pues aquí vemos que no, o sea, que en realidad no sé bien, no conozco bien de estos temas, pero no sé bien qué es lo que les hace poner una semana límite a cada país y por qué en algunos hay vida antes de las 12 semanas y mágicamente a las 12 semanas ya no, y bueno, así, es un relajo, ¿no? Y por último, pues tenemos lo más triste, que son los países que están como en azul fuerte o gris fuerte, no sé cómo lo vean, pero que aquí dice que es el aborto permitido por cualquier motivo, incluso después de las 15 semanas de gestación, que aquí pues es el peor. Obviamente todos los casos son muy tristes, son muy lamentables, pero esto pues me parte el corazón ver estos países, por ejemplo, creo que Canadá y Estados Unidos en algunos estados, Australia en algunos estados, pueden permitir el aborto en cualquier etapa de la gestación. Sí, sería interesante, yo creo, también checarlo en el taller, porque no tengo el dato exacto de cuáles estados, pero pues sí es algo muy, muy lamentable y pues también en parte las mujeres son las víctimas de todo esto, ¿no? Porque
Pues si la ley dice algo, pero las mujeres no quisieran abortar, pues no importaría tanto, ¿no? El chiste es como ese cambio cultural, esa cultura de la muerte que les está diciendo a las mujeres que no tienen otra opción, uno, otro, que es una bola de células a lo mejor y que se está quitando como un tumor. Y pues obviamente las mujeres, si están en una situación vulnerable, que sienten que no tienen otra salida, pues a lo mejor algunas sí lo hacen como con mala fe, ¿no? Pero yo quiero creer que la mayoría lo hace queriendo creer que sí es solo una bola de células y queriendo creer que no están matando a nadie, ¿no? Y por eso es que muchas clínicas abortivas, como en Planned Parenthood, no muestran el ultrasonido a las mujeres para que no vean qué es lo que está pasando en su vientre y sigan creyendo en ese discurso de que no están matando a nadie. Entonces, pues por esto es que es muy importante tener muy claro este tema para que, pues, uno, haya conciencia cultural y pues obviamente si se puede llegar al nivel legislativo, pues mejor. Entonces, pues ya vamos a empezar con este tema. Lo primero que les quise poner son algunos conceptos generales, sobre todo porque pues, ya después vamos a hablar del embrión, el feto y muchas veces se confunde, etcétera. Entonces, aquí están los conceptos generales, que uno, la antogenia va a ser el ciclo de la vida de un individuo desde la fecundación hasta la muerte. Y como les estaba diciendo, todo lo que pase en el vientre materno va a definir cómo va a vivir ese individuo después. O sea, desde la fecundación que les estaba diciendo que puede estar predispuesto a ciertas enfermedades, obviamente hay algunas enfermedades ya genéticas que están desde ahí, obviamente desde el momento en la fecundación, en donde ya sabemos si somos hombres o mujeres, XX, XY, ese momento es muy importante que va a definir muchas cosas, pero también el primer trimestre va a definir otras, en donde igual si la mamá consume drogas, que se infecta de alguna infección bacteriana, viral, etcétera, puede dar diferentes cuadros. E incluso hasta el nacimiento, la manera en la que se da el nacimiento también puede influir mucho en la vida de las personas. Entonces, esta es una etapa fundamental. Después vamos a tener que la gestación humana normal es de aproximadamente 40 semanas. Siempre van a escuchar el término 40 semanas, pero desde la semana 37 vamos a decir que un feto ya es a término. Ese es el término correcto, valga la redundancia, que es a término. Y desde la semana 37, si una mujer entra en trabajo de parto, es completamente normal. El bebé está perfectamente listo para sobrevivir y obviamente si no existen otras circunstancias, el bebé puede tener un parto totalmente normal. Entonces, a partir de las 37 ya no hay ningún problema. Después vamos a tener la etapa embrionaria, que van a ser las primeras 8 semanas de la gestación. Entonces, siempre vamos a referirnos a un embrión en los primeros 2 meses en esta etapa embrionaria. Ahorita vamos a ver, hay muchos cambios, hay muchas cosas que definen el desarrollo del bebé y pues siempre va a ser embrión 8 semanas. Después vamos a hablar de la etapa fetal, en donde empieza a la semana 9 en adelante. O sea, siempre a partir de cuando hagan la palabra feto, significa que ya pasó la semana 8, ya está en la semana 9 y este feto se llama así todo el embarazo, o sea, desde hasta que nace. Y pues esto es completamente normal, es como se les llama a las personas en diferentes etapas de la vida, así como cuando nacen se llaman neonatos, luego lactantes, niños, así es esto, o sea, es lo mismo, pero con otro nombre dependiendo de la etapa en la que esté su desarrollo. Y por último vamos a tener que la semana límite de viabilidad es la semana 20. Aquí dependiendo de la bibliografía, hay recientemente se cambió a 22, pero todavía hay algunos que dicen 20. Y esto quiere decir que es lo mínimo que debe de tener un feto para que pueda sobrevivir afuera del vientre materno. Entonces le dicen en semana 20 o pueden ser arriba de 500 gramos.
Si desafortunadamente hay una pérdida fetal antes de esta semana, obviamente sin decir que fue inducido o no inducido, si hay una pérdida, se va a llamar aborto. Y cuando hay una pérdida fetal después de la semana 20, le decimos óbito o muerte fetal. Entonces, es un concepto. Y bueno, rápidamente, sé que esto lo vieron en la sesión pasada, pero pues es parte importante del inicio del desarrollo embrionario. Vamos a repasar cómo es que se dan estos primeros días sobre todo. A ver, ya. Aquí tenemos el ovario, tenemos la trompa de falopio, tenemos el útero y tenemos el endometrio, que es esta capa como más, un poquito rosa, fuerte, es esta capa que está aquí. Y entonces vamos a tener que del ovario pues va a salir el óvulo, se va a encontrar con el espermatozoide y estos dos, la unión de estos dos, cuando se da esta combinación, va a formar el cigoto, que es como el primer nombre que todos recibimos en nuestra vida, cigoto. Antes de tener nuestro nombre nos llamamos cigoto y esto somos nosotros. Y a partir de aquí se va a empezar a dividir y va a empezar a avanzar. Si lo ven aquí, pues es algo muy pequeño que va a avanzar, la verdad, bastante. Y pues aquí también podrían salir muchas cosas mal. Me parece que igual hablaron sobre el embarazo ectópico y todo esto. Entonces, pues este cigoto tiene un largo camino que recorrer y aquí se va a ir dividiendo. Esto se llama segmentación, en donde se divide 2 células, 4 células, 8 células. Después, ya cuando son varias, le dicen 16, se llama mórula. Y por último, ya cuando llega al útero, se llama blastocisto. Y este es el nombre que va a recibir al momento de la implantación. Y cuando esto sucede, pasan varias cosas. Uno, que pues también es relativamente importante, es que con tanto flujo que hay aquí y intercambios sanguíneos, se da un pequeño sangrado y justo este va a coincidir un poco con la regla, bueno, con el día que sería la regla de la mujer. Entonces, la mujer puede confundir su regla normal con este sangrado de implantación. Y otra cosa más importante es que de aquí se va a empezar a producir la hormona gonadotropina coriónica humana. Esta hormona es la que, uno, se detecta en las pruebas de embarazo y esta hormona cada día va aumentando su concentración. Por eso es que a veces puede salir un falso negativo porque no tiene todavía la concentración suficiente para que sea detectada por una prueba de embarazo. Y otro más importante es que esta hormona le va a avisar al cuerpo que pues está embarazada, que tiene que dejar de hacer el ciclo menstrual y que tiene que empezar a producir las hormonas necesarias para mantener este embarazo. Y a partir de aquí, pues va a ser la casita de este bebé pues en el resto del embarazo. Y bueno, aquí de manera muy general, quise como que ir de lo general a lo particular. Vamos a ver cada uno de los meses del embarazo y las cosas más importantes que debemos conocer. Y sobre todo ver, es lo que les digo que, pues siento que eso es lo que le falta a las personas, ¿no? Ver qué es lo que está pasando, aunque a veces dicen como que los Provida siempre queremos mostrar imágenes de bebés ahí medio feas y así, pero pues como que es importante para que tengamos en cuenta qué es lo que está pasando dentro del vientre materno. Entonces vamos a tener el primer mes en donde pues ya se va a dar todo lo que vimos en la diapositiva pasada, pero también es importante que el sistema nervioso se va a empezar a formar. Y bueno, ahorita vamos a hacer un poco más de detalle en esto, pero también el corazón comienza a tomar forma y a latir. Entonces, como ven, o sea, en el primer mes pasan miles de cosas a mí se me hacen impresionantes cómo es que todo esto puede pasar. Y aparte muy importantes, o sea, que cuando una mujer a las 3 semanas, un mes de embarazo, se entera de que está embarazada, ya
bebé, recorrió todo ese camino, se dividió, se implantó, hizo 1000 cosas y aparte empieza el sistema nervioso a formarse y el corazón a latir. Entonces, pues es importante eso. Obviamente es muy difícil, más bien no se puede escuchar el corazón en los aparatos en esas etapas tan chiquitas, porque ahorita vamos a ver cómo es que va a ser muy chiquito, o sea, va a medir milímetros. Entonces todavía no, nosotros no lo vamos a poder escuchar con aparatos. Después, en el segundo mes, va a seguir la formación del sistema nervioso y va a formarse el cerebro. En el tercer mes, que ya sería como aquí, del segundo al tercero, es donde cambia de embrión a feto. Aquí ya va a tener como una imagen ya de un bebé, como lo conocemos, y aparte ya va a empezar a hacer movimientos y se puede llegar a reconocer sus ovarios o sus testículos. Luego, en el cuarto mes, bueno, aquí ya termina el primer trimestre, ¿no? Que siempre dicen que es como muy importante. Después, en el cuarto mes, va a empezar el aparato circulatorio. Desde aquí ya empieza, pero pues sí es como un proceso bastante complejo. En realidad, pues todos nuestros órganos y sentidos empiezan a formarse desde el primer mes y dependiendo de cada uno, se van a terminar de formar mucho más adelante. O sea, por ejemplo, el aparato circulatorio va a tener, aquí dice que terminado, pero va a seguir una forma de feto. Y cuando nace va a cambiar esa forma porque hay un intercambio de oxígeno y ahí pasan otras cosas. Entonces no podemos decir nunca que termina, o sea, no podemos decir ya terminó el desarrollo porque en realidad este va a seguir e incluso también, obviamente, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, todos estos se continúan a lo largo pues, de la vida del bebé cuando nace. Entonces, pues es importante saber que todo esto es un proceso y en todas las etapas va a tener órganos, va a tener los mismos aparatos, pero pues de acuerdo a la etapa en la que esté la vida de esa persona, ¿no? Así como cuando eres ya viejito, que tus órganos igual empiezan a fallar, pues así es. Entonces, pero no por eso, pues una vida vale más que otra, ¿no? De acuerdo al desarrollo que tiene. Entonces, pues ya tenemos este aparato. Después el esqueleto empieza a organizarse y por eso, bueno, yo deduzco que es más fácil hacer el aborto antes de las 12 semanas, porque aquí ya empieza el esqueleto y empieza a ser más complejo, ¿no? Pero pues ya vemos que eso no tiene que ver para muchos otros países. Después, en el quinto mes va a terminar la maduración del sistema nervioso. En el sexto mes, los bronquios y pulmones casi han madurado. Como les digo, el aparato respiratorio pues es uno de los que más se tarda porque obviamente el bebé no está respirando como nosotros respiramos el oxígeno del aire, ¿no? Entonces, el bebé tiene sus bronquios y sus pulmones de acuerdo a las características que él está, que en realidad está como en agua. Entonces, él tiene como agua, la mamá le da el oxígeno y en el momento en el que nace, hay un intercambio en su primera inspiración y entra por primera vez el aire a sus pulmones y estos se llenan de aire. Entonces, pues esto continúa. Y en el séptimo mes ya los órganos están perfectamente bien formados y ya nada más es cuestión de esperar, de crecimiento, de desarrollo, de obtención de nutrientes para que nazca. Entonces, pues a partir de aquí, en el tercer trimestre, pues es más como vigilancia de los movimientos, de cómo está creciendo, de cómo está acomodado, etcétera, para empezar a esperar a que nazca. Bueno, ahora sí vamos a hablar como ya de algo un poco más detallado. Primero lo vamos a ver en la etapa embrionaria y luego en la etapa fetal. En la etapa embrionaria, como les estaba diciendo, es muy importante porque pues es la base de todo. De aquí nace todos los órganos, sistemas, es donde más, por eso dicen luego que no quieren decir en el primer trimestre, es donde más cosas pueden pasar y donde más vulnerable está el bebé. Entonces, pues ya vamos a empezar con la fecundación.
Después la implantación, que normalmente es alrededor del día 6. Esto no es una regla, depende mucho de dónde se dio la fecundación, en qué parte de la trompa, etcétera, pero más o menos es el día 6. Y a partir de la semana 2 va a empezar la circulación uteroplacentaria. O sea, como que la mamá, el útero, empieza pues a hacer diferentes intercambios de sustancias para poder empezar a hacer, por así decirlo, el nido en donde va a estar el bebé. Entonces, como que se va preparando el útero para poder acoger al bebé, a su bolsa, a la placenta, etcétera, y empieza a haber ese intercambio. Y vamos a tener a un embrión bilaminar. ¿Esto qué significa? Ahorita vamos a ver una foto, pero es que el embrión va a tener 2 capas de células y estas 2 capas de células van a dar diferentes estructuras. Y la semana 3 la puse con otro color porque es muy importante. Aquí en la semana 3 de un embrión bilaminar se va a pasar a un embrión trilaminar. Y a ver, déjenme enseñarles. Aquí está. Miren, aquí tenemos el embrión bilaminar, que es como, pues sí, como un disquito, que si ven tiene una capa amarilla y una capa azul. Y bueno, aquí lo estamos viendo de otro ángulo. Desde aquí ya sabemos, o sea, tampoco es que digamos, no tiene nada de ser humano. O sea, sí sabemos que aquí es donde va a estar la cabecita, aquí es la cabeza, y aquí le decimos caudal, como que la parte de abajo. Y tiene esta línea que se llama línea primitiva, que si lo vemos así, estas células de azul, que es la capa como de arriba, la más externa, empiezan como a emigrar hacia acá y va desplazando las células de amarillo y entonces va dando lugar a estas 3 capas. Esto se llama gastrulación y es como un proceso súper, súper, súper importante. Entonces, cuando tenemos las 3 capas, después va a aparecer el tubo neural primario, que es el precursor del sistema nervioso central, y los vasos sanguíneos. Y los tubos cardíacos, o sea, los tubos cardíacos igual es como el corazón primitivo, por así decirlo, van a empezar a bombear. Entonces aquí podemos decir que empieza a latir de acuerdo obviamente a las características de esta etapa en la que está el bebé. Y aquí podemos ver las 3 capas del bebé. Aquí vemos que el endodermo es esta capa de azul, que es la más interna, y este va a dar glándulas endocrinas, pulmones, sistema digestivo, hígado. La capa amarilla, que es el mesodermo, que es el de en medio, va a dar músculos, esqueleto, riñones y aparato reproductor. Y la capa más externa, que es el morado, va a dar sistema nervioso y piel. Esto es, pues, relativo, sí es importante que lo conozcan para que vean que no es como una generación así espontánea de la nada, sino que todo tiene un proceso y que es algo para mí impresionante, maravilloso que sucede. Después, en la semana 4-8, ya el bebé va a tener una forma humanoide, ya no es pues esa plaquita que vimos hace rato, y ya va a tener los precursores del músculo esquelético y de las vértebras, que van a ser unas bolitas que están en su espalda, que se llaman somitas, junto a los arcos branquiales, que van a ser los precursores de muchas estructuras de la cara, y el encéfalo va a crecer. Y bueno, al finalizar este periodo embrionario, que es a la semana 8, se han desarrollado los rudimentos de todos los sistemas principales. O sea, aquí ya vamos a tener bien, o sea, de una célula que empieza esta etapa a todos los sistemas importantes, obviamente en su etapa, y obviamente les faltaría madurar un poco más, pero pues ya están todos ahí. Ya. Y bueno, ahora vamos a la etapa fetal. Esta etapa pues es un poco más sencilla porque es una etapa en donde ya está el bebé, pues ya se ve como un bebé como todos lo conocemos, y va a tener un crecimiento, la diferenciación de todavía de tejidos, órganos, la maduración, va a adquirir nutrientes para seguir creciendo y va a empezar a hacer cosas más de bebé, que ahorita vamos a ver. Pero bueno, si continuamos con la línea del tiempo, vamos en la semana 10. En la semana 10, aquí todavía recordemos que para, por ejemplo, donde vivo, la Ciudad de México,
todavía es legal el aborto. Y aquí el estómago, el intestino delgado y grueso se colocan en sus posiciones normales, porque sí estaban, pero como que dan vueltas y ya se quedan ahí. Y la cara ya, ahora sí, o sea, nadie puede confundirse, ya es, porque por ejemplo en un ultrasonido a veces no encuentran bien dónde, pero aquí es, o sea, la cara ya se ve bien, ojos, boca, nariz, etcétera, ¿no? Y aquí todavía la semana 10. En la semana 12 ya tenemos los genitales externos distinguibles, de acuerdo obviamente a técnicas de ultrasonido y todo, pero pasando el primer trimestre podría ya empezar a verse el sexo del bebé y las llamas de los bronquios y bronquiolos, que son parte del sistema respiratorio. Es como un árbol, es la tráquea y luego van los bronquios y bronquiolos, que es como las ramitas. A la semana 20 a 24 ya es la formación de los alvéolos primitivos. Los alvéolos son unos saquitos que están en los pulmones, que en el bebé están llenos de agua, pero en nosotros están llenos de aire y son los que se encargan de hacer el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Y para el tercer trimestre, pues ya habíamos visto que aquí ya está prácticamente ya todo y nada más estamos checando los pesos, la longitud y etcétera. Y aquí ya metiéndonos un poco más sobre el desarrollo embriológico de los aparatos un poco más específicos, sobre todo los que caen muchas veces en los debates pro vida. Les puse esta tablita que en realidad pues no es tan importante todas estas cosas porque sí son cosas que la verdad es que a mí me cuestan trabajo, pero lo que a mí me llama la atención es que aquí están por días del desarrollo embrionario, 22, 24, 26 y terminan el día 40. O sea, ni siquiera son semanas, son días. Y aquí está la longitud del embrión de 2 milímetros, 4, 6, o sea, es un embrión chiquitito de milímetros, lo que les decía hace rato, y aquí vemos que en el día 22, 24 más o menos, empieza la contracción cardíaca y el embrión tiene 4 milímetros más o menos, 2, 3. Y bueno, aquí empiezan a ver como muchos otros procesos en donde pues se forman todas las cámaras del corazón, primero se forman unas, se juntan, se hacen hoyitos para que pase la sangre de un lado a otro, así como que va cambiando de acuerdo a la etapa, pero pues se va a ir formando bien. Y aquí vamos a tener esta tabla en donde dice que, por ejemplo, a los 20 días tiene una longitud de 1.5 milímetros, es decir, mega ultra chiquito, y ya va a existir una placa cardiogénica, que este es como el precursor, como les digo, es el precursor del corazón. El día 21, es decir, al día siguiente, aparecen los tubos endocárdicos, que es igual, pues el desarrollo, ¿no?, del corazón, que va cambiando de forma. Pero lo que llama la atención es que en un día, o sea, 20, 21, 22, van pasando miles de cosas. O sea, ya pasa un día y ya no es lo mismo que tuvimos el día anterior. Entonces, por eso es que es tan importante estos días. Y que en el día 23, pues, tenemos la primera contracción. Y bueno, aquí tenemos que en el día 49, 50 ya vamos a tener las 4 cámaras que conocemos del corazón, la aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y empieza la circulación materno-fetal. Y estas fotos son de este mismo artículo que saqué las gráficas anteriores. Y está muy padre porque podemos ver, ven, ¿se acuerdan que les dije que eran milímetros? O sea, es chiquitito y tiene un corazón gigante. Aquí sí podemos decir que tiene un corazón gigante porque, por ejemplo, aquí la figura B es un embrión de 24 días y tiene aquí, se ve perfecto su corazón gigante. Y aquí donde estaría su cabecita. Aquí en la figura A de acá es un embrión de 5 semanas y aquí ya se distingue un poco más. Aquí está como la placa del cristalino donde van a estar los ojos. Aquí sí se ve su carita, su corazón gigante, lo que va a ser la manita y pues perfectamente se ve la columna vertebral, ¿no?
Y aquí va a ser una vista de un embrión a los 35 días y se aprecia el tamaño de su corazón. Entonces, pues estas imágenes están muy padres. Otra cosa que siempre se usa en los debates pro vida y pro aborto son qué onda con el sistema nervioso, siente el bebé, no siente, etcétera. Entonces, por eso también se me hizo importante poner un poco de énfasis en el desarrollo neurológico y pues vamos a ver como así súper rápido las cosas más importantes. Lo primero es que, como les digo, la tercera semana es una semana increíble. Aquí va a aparecer la placa neural sobre la superficie del ectodermo. ¿Se acuerdan que en el embrión de 3 capas, trilaminar, teníamos el ectodermo, el mesodermo, endodermo, y el ectodermo daba lugar a la piel y al sistema nervioso, ¿no? Entonces aquí va a aparecer esta placa neural, que pues aquí se ve en morado, y esto azul va a ser lo que va a dar lugar a la piel. Y entonces, después de que aparece, esta placa neural se va a doblar, va a haber un repliegue. Y lo morado va a ser el tubo neural, y el tubo neural es el precursor del sistema nervioso central. El sistema nervioso central, pues, es como el cerebro y todo lo que tenemos integrador, ¿no? Y lo verde, que está como aquí, el borde, va a dar lugar a la cresta neural, que es esta, y esto va a dar lugar al sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico son los nervios que conectan como el exterior con nuestro cerebro, ¿no? Y los que mandan la información de ida y de venida. En la quinta semana ya vamos a tener divisiones del cerebro, es decir, el cerebro del embrión se va a dividir del feto se va a dividir en anterior, medio, posterior. Y van a empezar a formarse las astas de la médula espinal junto con los nervios motores y sensoriales. Esto es importante porque nosotros tenemos la médula espinal, ¿no? En la médula espinal hay 2 secciones fundamentales para esto, que es la sección motora y la sección sensorial. Entonces, de ahí van a salir nervios motores y sensoriales. Los sensoriales van a ir del exterior al interior. Es decir, cuando nosotros, en este caso, por ejemplo, ahí nos pegamos, hay dolor, los nervios sensoriales van a mandar la información a la médula espinal, y la médula la van a mandar al cerebro, de que nos está doliendo. Y los motores es que el cerebro le va a decir a la médula espinal que mande a los nervios motores a quitar la mano de lo que nos está doliendo, ¿ok? Entonces, se van a formar estos nervios para que empiecen a pasar la información interior a exterior y exterior a interior. Y para la semana 8, la estructura macroscópica del sistema nervioso ya está establecida y ya se empiezan a formar conexiones sinápticas en todas las neuronas que también se formaron del ectodermo. Empiezan a haber estas conexiones y empieza a haber este paso de información. Entonces, quiere decir que desde este momento, igual los receptores de dolor, de tacto, de presión, de temperatura, ya se empiezan a desarrollar, por lo que ya empiezan a mandar información y el bebé ya puede empezar a sentir dolor, entre otras cosas. Obviamente esto se va a ir madurando a lo largo del tiempo. En la semana 8 pues empieza estas conexiones, la semana 9 más y más, pero pues para la semana 12 podemos decir que ya lo tienen más desarrollado. Aparte de que las conexiones sinápticas, igual que todo lo demás, van a seguir y seguirán toda nuestra vida. O sea, cada vez que nosotros aprendemos algo nuevo, si ahorita yo me pongo a aprender a andar en bici o algo así, se empiezan a formar otras conexiones. Entonces, esto sigue y sigue. Y por último, quise mostrarles esto, que siempre es bonito mostrar el tipo de comportamiento que va a tener el bebé con la mamá, porque es algo que provoca empatía y sobre todo pues esa conexión entre bebé y mamá que empieza, o sea, si la mamá empieza a ver que el bebé empieza a hacer cosas chistosas, que empieza a como chuparse el dedo, etcétera, empieza a interactuar con ella, pues crea esa empatía de que pues es un ser humano, solamente no lo estamos viendo así como tal. Entonces, en la semana 13 aparecen movimientos de respiración y de deglución.
En la semana 17 aparece el reflejo de prensión, que ese reflejo va a continuar hasta que nazca y los primeros meses, que es lo típico que a todos les encanta de los bebés, que es que ponen su dedo en su mano y lo agarran. O sea, el bebé ya puede agarrar cositas, puede agarrarse la cara, su cordón, etcétera. En la semana 26 a 28 sucede la apertura de los ojos y como tal, donde va a haber más interacción va a ser en el tercer trimestre. En este trimestre, los bebés empiezan a responder a estímulos externos, ya sea auditivos, vibratorios, incluso pueden reaccionar a la luz, etcétera. ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando hay algún estímulo, el bebé o se mueve o tiene, se le sube la frecuencia cardíaca. Entonces, van a desarrollar también este fenómeno que se llama habituación. Y esto quiere decir que, por ejemplo, si el bebé está en la pancita de su mamá y escucha un ruido muy fuerte, la primera vez que lo escuche se va a alterar, por así decirlo, se va a mover y va a subir su frecuencia y todo, va a responder ante ese estímulo, pero si, por ejemplo, es que la mamá trabaja en un lugar que tiene ese ruido muy constantemente, el bebé se empieza a acostumbrar y empieza a deducir que ese ruido pues ya como que ya va a estar, ¿no? Y en cambio, si recibe otro estímulo diferente, a lo mejor un ruido diferente, va a volver a reaccionar y también reacciona con la luz. Y con pues también cuando les hablan los papás, etcétera, como que ya empiezan a reaccionar a este tipo de cosas. Y bueno, ya por último, les quise poner esta tablita que pues yo sí que les paso la presentación, en donde está todos los diseñitos del desarrollo prenatal y está todo lo que platicamos ahorita, pero por semanas. Está creo que seguido de la semana 1 a la 9 y después pues se salta un poquito porque como vimos, pues, o sea, hasta la 9 es lo que es más difícil y lo que cambia más rápido y ya después pues ya no cambia tanto. Entonces, pues para que la tengan y justo cuando quieran, si es que preparan igual algún discurso, algún debate, les puede servir como de fuente de consulta. Yo siempre en todas las diapositivas les puse de dónde saqué la información. Y bueno, rápidamente, en la semana 1, pues va a ser la fecundación e implantación. Aquí comienza el periodo embrionario. En la semana 2 va a estar el embrión bilaminar. Esto es fácil de aprenderse porque en la 2 es bilaminar y en la 3 es trilaminar. En la 4 se van a hacer los pliegues neurales, lo que ya vimos. El plegamiento del embrión es que se va a hacer como hacia adelante, o sea, como vimos que estaba, o sea, no está como extendido, sino que está como casi hecho bolita. En la semana 5 ya vamos a tener lo que va a ser como el precursor del ojo, las placas de los cristalinos, vamos a tener ya la boca y vamos a tener rayas digitales en las manos. En la semana 6 vamos a tener ya la nariz, el paladar. Y en la semana 7 van a comenzar a formarse los párpados. Y vean, aquí en la semana 7 mide 2 centímetros. Y en la semana 4 medía de 4 a 5 milímetros. Entonces, eso es un buen, de la 4 a la 7, cómo es que va cambiando. Cambia muy rápido y va creciendo muchísimo. En la semana 8 se distinguen los ovarios y los testículos. En la 9, que comienza el periodo fetal, va a medir 5 centímetros, va a pesar 8 gramos. En la 12, que es terminando el primer trimestre, se van a distinguir los genitales externos. En la 20 es lo que les decía del límite inferior de viabilidad, que es donde como lo mínimo que debe de tener un bebé para poder sobrevivir. Y va a pesar más o menos 500 gramos. Bueno, aquí la pusieron 460, pero la definición es con 500 gramos. Y ya va a medir 19 centímetros, o sea, un buen. Bueno, comparado con esto. La semana 25 comienza el tercer trimestre con más o menos 900 gramos, o sea que en el tercer trimestre solo se dedica a crecer porque nacen alrededor de 3.000 gramos y va a tener una longitud de 24 centímetros y cuando nacen tienen más o menos 50 centímetros. Entonces, pues este es el trimestre del crecimiento totalmente. En la 28 van a abrir los ojos y pues ya para la 38 ya está listo para nacer.
Y pues eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, si alguien tiene alguna duda, háganos el favor ahí de comentarla en el chat para que nuestra conferencista ahí nos haga el favor también de contestar cualquier duda que tengan. ¿No se escuchó bien? Ahorita estoy viendo. ¿O sí? Sí, sí se escuchaba bien. Bueno, Bueno. yo sí lo puedo escuchar bien. Perfecto. Porque dije, no, pues llevo media hora hablando sin que se escuche bien. Hay una pregunta ahí, no sé si la hayas visto ya, Jessica. Sí, dice, ¿cómo funciona lo que dicen de que el bebé puede curar a la madre? No sé bien a qué te refieres, si puedes explicar en qué sentido la puede curar. Bueno, mientras voy a leer las otras, ¿va? Una pregunta, ¿cómo argumentar que el bebé ya siente el dolor de ser abortado? Muchas gracias. Pues justo enseñando es o sea, sí está difícil aprenderse todo lo del tubo neural y todo eso, pero con que se aprendan lo de la diapositiva del sistema nervioso, de que en la semana 5 ya tenemos un sistema nervioso primitivo y que para la semana 8 ya tenemos las conexiones neurales la comunicación entre el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central, podemos decir que o sea, ya en el segundo mes más o menos del embarazo ya puede llegar a sentir de todos los, o sea, de sentir presión, tacto, temperatura y dolor, que es el más importante, y sobre todo el dolor pues es un es algo que es mucho más fuerte que, por ejemplo, la presión. Entonces, cuando hay dolor, por ejemplo, de este tipo, en donde si es un aborto, pues muy traumático, el legrado, pues ya en realidad no se hace, pero hablemos del legrado. En realidad, pues sí es un dolor muy fuerte que sí se puede llegar a sentir por, pues, el estímulo tan agresivo que tiene esto, ¿no? Y obviamente al estar abortando, pues se va a interrumpir todo lo que el bebé está interactuando con la madre y al bajar por el canal vaginal y salir, pues obviamente va a tener ciertas reacciones traumáticas pues que va a ser lo último que va a ver, ¿no? Porque no va a poder sobrevivir. Entonces, pues simplemente con decir que el sistema nervioso central desde la quinta semana se forma y empieza a tener conexiones, ya podemos decir que el bebé siente y puede sentir obviamente el dolor. Y luego, ¿qué opinas de los doctores pro aborto? ¿O por qué ellos, sabiendo todo esto y más a fondo, están a favor del aborto? La verdad es que es un tema que yo todavía sigo tratando de entender, porque pues lo lógico es que para nosotros, incluso en el primer juramento hipocrático, el que ya no se dice, decía que nunca íbamos a hacer un aborto, ¿no? Pero pues la onda feminista y toda esa ideología, pues también llegan obviamente al sector salud, ¿no? Y aunque pues estemos capacitándonos para salvar las vidas, pues para ellos es más importante el discurso de que mi cuerpo y si no quiero tener un hijo, y más porque nuestro modo de vida es muy difícil y muchos de mis compañeras también abortan, porque pues ellos como que dicen, no, pues me va a arruinar la carrera, ¿cómo me voy a embarazar si ahorita estoy a mitad de la carrera o sea, como que ellos lo entienden desde ese punto de vista más como feminista, más que del punto de vista, este,
pues biológico. Me cuesta trabajo entenderlo, pero pues ellos también en la carrera también nos vamos quitando la sensibilización de muchas cosas, ¿no? Pues es parte un poco de que la muerte y todo eso, como estamos tan metidos y vemos la muerte tan de cerca tanto tiempo, pues como que se van quitando esa sensibilidad y entonces se junta con pues la ideología feminista y pues están a favor de eso, ¿no? Porque muchos de ellos lo han hecho. Entonces, pues sí, es difícil, para mí es muy, eh, o sea, como que dices, entonces, ¿por qué estás estudiando para salvar vidas? Pero pues hay médicos para todo, o sea, no, muchos de ellos no se meten igual a la carrera por vocación, sino por que muchas veces piensan la gente que es una carrera en donde ganas mucho dinero y pues no necesariamente tengas esa vocación, sino que en realidad lo ves por la parte del dinero, ¿no? Entonces, pues sí hay muchísimas ramas, hay muchos casos diferentes y pues tristemente, pues así se van por la parte también del dinero. Y creo que ya. Ah, no, todavía no. ¿El corazón en qué semana podemos decir que se detecta por aparatos médicos? Depende del aparato. En un ultrasonido endovaginal es donde más rápido se puede detectar y ese puede ser más o menos como la semana 10, 11. Como en la primera consulta del primer trimestre se puede empezar a detectar. También tenemos otro aparato que es el Doppler o los ultrasonidos que van por fuera en la pancita. Eso se puede detectar más o menos pasando el primer trimestre, como a las 12, 13 semanas más o menos. Y ya con estetoscopio se puede escuchar como a la 20. Entonces, más o menos como un muy buen aparato como a la 8, 9, pero en realidad como a la 10. A la 10 ya con ultrasonido. He escuchado que hay ocasiones en que la mamá se enferma o tiene alguna situación y el bebé puede como aportar células que le ayudan a mejorar. No, nunca, creo que nunca he escuchado del bebé a la mamá. En realidad, en lo que más se habla es que la mamá al bebé. O sea, por ejemplo, pero ya como en la lactancia materna, cuando el bebé necesita algún nutriente o se va a enfermar de algo, la mamá empieza a producir anticuerpos que le va pasando al bebé y específicos contra esa infección que va a tener el bebé. Pero viceversa, no he escuchado, lo voy a investigar, porque en realidad es el bebé quien recibe de la mamá. A lo mejor puede ser con lo de las células madres del cordón, que después se pueden usar, a lo mejor por esa parte, pero en realidad es la mamá quien, como que por naturaleza, es la encargada de mantener al bebé bien, al mantener al bebé vivo, y le manda todo lo necesario para que pueda vivir. Entonces lo voy a investigar y luego se los paso. ¿Por qué crees que hay médicos que defienden? Ah, bueno, esto ya. En la plática pasada, el doctor mencionó que desde las primeras semanas con aparatos muy sofisticados se puede apreciar el sonido del corazón, pero si vas a un abortivo de hospitales generales, obvio no harán. Sí, sí, justamente, o sea, en los abortivos, sobre todo bueno, en todos, nunca te van a poner ni el latido del corazón y mucho menos el ultrasonido como tal, ¿no? Porque pues justo en ese momento muchísimas se arrepentirían. Entonces, pues ahí igual depende mucho de si vas a un medio privado, medio público, los aparatos pues sí cambian, pero más o menos es terminando el primer trimestre donde se puede empezar a escuchar. Le recomiendo leer el libro de Embriología Clínica de Moore. Sí, ese libro es como bibliografía básica. Uno a lo mejor un poco más sencillo es el Langman, que es de embriología también, pero es mucho más delgadito y no tiene tanto confusión, porque sí está muy complicado, como por ejemplo en la gráfica que les enseñé del corazón, tiene muchas cosas que en realidad no valdría tanto la pena, pero pues sí es necesario que tengan un libro como de base para tenerlo a la mano en debates, en discursos, en lo que sea. Siempre es mejor decir, el corazón late a los 23 días y aquí lo dice el Langman. Entonces,
pues con el que más se acomoden. ¿Qué técnicas actualmente son las más utilizadas para el aborto? La OMS ahorita aprueba 2, que es el aborto con medicamentos, que es en las primeras semanas. Es normalmente el más usado porque pues, es el más fácil y menos recursos igual necesitan. Ese es con misoprostol. Y pues ahí sí la OMS recomienda que sea con supervisión de un médico, pero pues sabemos que eso da pie a muchos abortos clandestinos y puede haber algunas complicaciones, ¿no? Entonces, en las primeras semanas se recomienda ese y después también se recomienda uno que se llama aspiración manual endouterina. Ese es como el equivalente al legrado, pero el legrado sí no lo recomiendan ya porque pues sí es muy traumático, o sea, es entrar, quitar y sacar por partes. Y el AMEU, así le dicen el aspirado, es meter como una aspiradora y entonces sacan todo entra en esa máquina y lo sacan. Entonces, obviamente está muy mal, está muy feo, pero pues ya lo trataron de hacer más amigable y con menos complicaciones que el legrado. Uh-huh. Aunque pues sí, yo creo que hay lugares en donde sí se haga legrado, ¿no? Creo que ya nada más hay una última pregunta ahí mm, ¿qué es la vialidad autonómica y qué son los talamocorticales? A ver, la habilidad autonómica, o sea, el concepto como tal no lo manejo tanto, pero yo considero que es donde un bebé puede nacer y sobrevivir como por su cuenta, ¿no? O sea, sin necesidad de algún tipo de intervención. Porque obviamente los bebés prematuros nacen y pueden vivir, pero con ayuda de ventiladores, medicamentos y mil cosas que le puedes ayudar a que termine de madurar lo que no maduró adentro de, como crear, haz de cuenta, un útero, pero artificial. Y viabilidad autonómica me suena que es como que el bebé pueda vivir sin esa necesidad, pero igual lo voy a, lo voy a investigar. Y talamocorticales, pues también me suena que es de la, o sea, en el sistema nervioso central tenemos una sección que se llama el tálamo. En el tálamo se integran muchas cosas, o sea, como que todo antes de llegar al cerebro pasa primero por el tálamo y de ahí pasa a la corteza cerebral, en donde en la corteza cerebral se integra la información. Entonces es como un caminito, ¿no? Tenemos un estímulo, va por los nervios, pasa por la médula espinal y luego va al tálamo y ahí hace como le dicen relevo, un relevo talámico y luego pasa a la médula espinal. Entonces, tálamo corticales es como el camino que va siguiendo un estímulo. Y ahora sí, creo que ya esta es la última pregunta para ir finalizando. Preguntan, ¿qué tan cierto es de que miles de embriones se desechan en laboratorios por fertilización in vitro? In vitro, perdón. Mm, pues sí, cierto. O sea, en la fertilización in vitro lo que hacen es que tienen artificialmente el óvulo bueno, le quitan a la mujer varios óvulos y varios óvulos los fertilizan, los fecundan adentro de la mamá y luego lo vuelven a meter. Pero eh, ellos seleccionan cuáles de estos embriones son los que son mejores, o sea, como que desde ahí dicen, ay, estos como que sí se van a dar, o sea, dependiendo como que depende de cuánto dinero paguen la familia, eh, pueden hacer miles o dos o lo que sea. Entonces ellos seleccionan y dicen, ah, estos tres son los que están mejor y estos son los que les vamos a meter a la mamá para que ahí ella a ver si sí se pueden dar, y por eso es que ahí muchas veces hay gemelos, hay trillizos o lo que sea, porque varios se pueden dar o varios no, pero pues el resto sí lo desechan, entonces pues sí están desechando embriones que sí están fertilizados. Muy bien.
Bueno, hay unas últimas, ahora sí ya las últimas dos preguntas, porque ya para ir cerrando, porque si no aquí nos podemos llevar toda la noche. Sí. Preguntan, ya son las últimas dos. ¿Para qué pueden ser utilizados los tejidos celulares fetales? He escuchado que los fetos abortados son utilizados para ciertos experimentos u otras cosas. Pues sí, la verdad es que igual depende del comité de ética. Ahorita, hoy en día, como que no se utilizan tanto, pero como vimos en la presentación, pues sus células son magníficas porque tienen la capacidad de convertirse en muchas cosas. Entonces, pues esas células las pueden utilizar para hacer muchos experimentos de, ay, esta célula quiero que se convierta en célula de hígado o que sea de estómago. Entonces, sí pueden hacer experimentos con ese tipo de tejidos para simular alguna situación que ellos quieran. O sea, si están estudiando mmm, cirrosis hepática o algo así, pueden hacer que estas células se especifiquen en hígado y ellos hacer sus experimentos. La verdad es que es muy difícil hacerlo porque existen los comités de ética, más bien se ocupa con células de animales. Por ejemplo, hubo mucho debate en cuanto a lo de las vacunas, si se ocupaban células de fetos abortados o no, y por qué, cómo. Y sí, o sea, hace muchos años se utilizó de algunos fetos, sí se guardó como las células y ahí las tienen guardadas, o sea, muchas veces las tienen guardadas y como tienen esa capacidad de replicarse, tienen la capacidad de cultivarlas y así, no es como que estén matando constantemente fetos para hacer vacunas, sino que ellos ya tienen como en su stock, por así decirlo, una célula y la van sacando cuando necesitan hacer algún tipo de experimento. Entonces, ahorita sí hay muchas trabas con los comités de ética, obviamente, por este tema. Eh, una vez yo investigué acerca de esto, sobre todo de las vacunas, en cuanto a si es éticamente correcto recibir una vacuna de este tipo de células, que en realidad la mayoría no lo hace. No, más bien, la mayoría no tiene estas células, pero pues sí hay como un comunicado del Vaticano que dice que, pues, o sea, esto sí fue una tragedia que se hizo hace muchos años, pero pues ahí ya tienen las células, o sea, no están matando más fetos para obtenerlo, ahí ya las tienen, ya se hizo el mal y pues de ese mal hay que sacar un bien. Entonces, pues esto sí es muy casuístico, la verdad es que no se hace mucho, más bien es con células de ratas u otras cosas, pero sí se puede llegar a hacer por lo rico que es este tejido. Muy bien, y ahora sí la última. Preguntan que si nos podrías decir dónde podemos encontrar videos de aborto. Muchas mujeres se practican abortos porque desconocen el procedimiento. Quisiera enseñar un video así. De un aborto como tal, así como muy crudo, la verdad es que hace mucho que no busco, pero en YouTube siempre hay videos de todo. Eh, pero sí tiene como, ahorita tiene muchas reglas sobre qué tipo de contenido mostrar, entonces seguramente es más difícil, pero yo creo que sí puede llegar a ver y si no, pues contactando hay muchas organizaciones que se dedican justo como a desmentir a Planned Parenthood, como que hay muchas organizaciones que le tiran tierra, por ejemplo, mucho a Planned Parenthood y seguramente tienen muchos videos ahí como clandestinos que ellos tienen en su stock de videos que les puedan ayudar a pasárselos. Muy bien. Mira, aquí pone una persona video, un grito desesperado de los años 80. Tal vez ese sea relacionado a eso. Y pues vamos cerrando. Te agradecemos mucho, Jessica, el tiempo, la presentación. Creo que estuvo muy buena. Ahí los demás vayan poniendo qué les pareció, pero yo creo que estuvo muy buena, muy completa. Ahora sí que nos hablaste a nuestro idioma, ¿no? Te entendimos. Bueno, yo no soy médico, yo no soy doctor. Creo que la mayoría tampoco de aquí lo somos. Y pues pudimos ir entendiendo, irnos empapando un poco digo que creo que es un tema de no una hora, es un tema de una materia de facultad, ¿no? Pero muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición y por compartirnos un poquito de lo mucho que tú sabes, ¿no? Igual a las demás personas que se conectaron, que escucharon la plática, les agradezco su tiempo, sus ganas de formarse. Les tengo dos invitaciones. Vamos ahí en el chat compartí un hashtag que es Formación para la Acción, que es el nombre de aquí del curso de formación.
compartir las redes, bueno, el arroba de Twitter de nuestra compañera Jessica, si nos hacen el favor de seguirla, a ver qué comenta y todo acerca de la causa. Y el de Twitter del Pro-Life Army, si pueden ahí compartir algo que se les haya quedado de la plática, de la plática pasada, alguna imagen, cualquier cosa que quieran compartir, pues ahí por medio de Twitter irlo compartiendo, ¿no? Creo que es bueno ir generando nosotros nuestro contenido, ¿no? No ir viendo qué es lo que ponen los demás, sino nosotros ir generando y creo que aquí somos, pues más o menos que podemos ir impactando a los demás, ¿no? Y la última invitación que les tengo hoy es si podemos por un momento prender nuestras cámaras, la mayoría de los que estamos aquí presentes, vamos a tomar una foto pues un pantallazo, ¿no? Para como dar aviso que ya iniciamos nuestros procesos de formación y pues que salga la imagen de ustedes y no de una letrita. Y bueno, creo que aquí preguntaron acerca de las diapositivas. Sí, 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 las vamos a hacer llegar. Ustedes no se preocupen, ahí el link del Drive que se les ha compartido, ahí vamos a ir actualizando con la información. Veo que ya vamos prendiendo la cámara, vamos a tomar el pantallazo y sonría, ¿no? Y bueno, no sé si haya por parte de Carol unas palabras o algo para ir finalizando. Pues nada más que agradecer, increíble plática, Jessica, muchísimas gracias, no tienes ni idea lo agradecimos que estamos Pro Life Army y todas las personas